Buenas tardes. La prédica de hoy se titula La superioridad de Cristo. A la luz del libro de Hebreos, iniciemos leyendo el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: En estos días finales, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Aquí miramos unos aspectos importantes, dos palabras importantes. Y es primeramente que el autor resalta que Jesús es el heredero de todo. Este primer versículo inicia diciendo: a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual se hizo el universo. Y el versículo 3 nos dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es, haciendo ver que Él es Dios, que Él tiene la esencia de Dios. Este versículo 3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esto de acuerdo con la Reina Valera. Sin embargo, me gustó mucho la traducción de la Nueva Traducción Viviente, en donde Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el poder de su palabra. El término que usa en la Reina Valera es: Él es el resplandor de la gloria de Dios, mientras que en la Nueva Traducción Viviente nos dice que el Hijo irradia la gloria de Dios. Si miramos también en la Reina Valera, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es 2 Corintios 3, versículo 18. Ese mismo versículo, también en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Miramos que en la Reina Valera nos considera como un espejo de la gloria de Dios. En la otra versión que leímos nos dice que reflejamos la gloria de Dios. Y si comparamos estos dos versículos, Hebreos 1.3, en la Nueva Traducción Viviente, y Corintios 3.18, miramos que hay una diferencia en cuanto a términos de lo que irradia Jesús y respecto a lo que reflejamos nosotros. Jesús irradia la gloria de Dios, mientras que nosotros reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Busqué en el diccionario y hice una comparación entre lo que es el término irradiar y lo que es el término reflejar, y obtuve la siguiente descripción. Dice: la diferencia entre irradiar y reflejar radica en cómo se comporta la luz cuando interactúa con un objeto. Entonces, irradiar se refiere a la emisión de la energía, como la luz, el calor o la radiación, desde un punto central en todas las direcciones. Por ejemplo, el sol irradia la luz y el calor en todas las direcciones. El sol la irradia porque el sol es la propia fuente de luz y es la propia fuente de calor. Por lo tanto, él, de lo que él tiene, irradia hacia todo lo demás. Por eso todo el sistema solar se sostiene gracias al sol. Por su parte, reflejar, por otro lado, significa que la luz u otra forma de energía rebota en la superficie de un objeto y cambia de dirección. Por ejemplo, un espejo refleja la luz, lo que nos permite ver nuestra imagen reflejada en él. Entonces, Jesús, por tener la misma esencia de Dios, él puede irradiar su gloria, irradiar su poder. Mientras que nosotros, por nuestra condición humana, no podemos irradiar lo que Cristo irradia. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. Y al ser un reflejo, tenemos que reflejar la gloria de Dios en las demás personas. Entonces, este término me pareció muy, muy importante, muy interesante, porque muestra esa superioridad de Dios. Iremos viendo poco a poco el por qué el autor de Hebreos resalta tanto en que Jesús es el Hijo, en que Jesús es el sumo sacerdote, en que Jesús es Dios, y por qué Jesús es superior a todo. Y este término de irradiar, si conocemos el contexto judío, estos términos influyen mucho en el entendimiento de los judíos. Ellos son muy exactos en los términos que utilizan. Y me impactó mucho el cómo Jesús irradia toda esa gloria y todo ese poder que tiene el Padre, porque en efecto comparte su esencia. Por lo tanto, dice: Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra, por el poder de su palabra, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Esto es muy importante porque los judíos estaban muy acostumbrados a ofrecer sacrificio para la expiación de sus pecados. Y había una tradición que era que el sumo sacerdote, una vez al año, ofrecía un sacrificio por todo el pueblo. Y eso era lo que le preocupaba a los judíos, porque estaban dudando de la seguridad de su salvación, estaban dudando de si efectivamente han sido perdonados, porque al no estar dentro del pueblo, porque el Sanedrín, cuando ellos se convertían al cristianismo, pues los expulsaban de la sinagoga y por lo tanto ellos no iban incluidos dentro de ese sacrificio que el sumo sacerdote hacía para el perdón de los pecados del pueblo. Por lo tanto, ellos podían sentir que el pecado todavía estaba sobre ellos. Y el autor, al dar esta palabra, le quiere decir al pueblo: sus pecados han sido perdonados, no tienen de qué preocuparse. Él nos purificó de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la derecha de su majestad, a la diestra de Dios en las alturas, resaltando la condición de hijo, porque ni siquiera Moisés, ni siquiera los profetas, ni siquiera los ángeles se han sentado a la diestra de Dios. Solamente Jesús, en una máxima
exaltación por parte del Padre. Por lo tanto, miramos que el autor de Hebreos presenta a Jesús como hijo, dándole esa dignidad de hijo. Y miramos aquí 7 aspectos importantes, pueden haber muchos más, pero resalto 7, sobre la preeminencia de Jesucristo. Primeramente, se resalta que Cristo es el heredero de todo. Ese es el primer aspecto de la preeminencia de Jesucristo, y trata sobre su herencia. Hebreos 1:2 dice, a quien constituyó heredero de todo. Ningún otro, ni siquiera Moisés, ha sido constituido heredero de todo. Y se resalta mucho a Moisés porque es la base de la ley, es la base del antiguo pacto. Pero siempre el autor de Hebreos quiere resaltar que Jesús es superior a Moisés y que en Jesús se cumple toda la ley. Por lo tanto, miramos el primer elemento y es que Jesús es heredero de todo. El segundo elemento es que Cristo es el representante de la creación. La preeminencia de Cristo se ve presentada en este mensaje por el poder de su creación. Hebreos 1:2 también nos dice, y mediante el cual se hizo el universo. Reafirmando también lo que está escrito en Juan 1:3, que dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas. Sin Jesús, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y siempre hay este paralelo entre lo que Jesús es y el Antiguo Testamento, porque los judíos tenían mucha conciencia y mucho arraigo sobre la ley de Moisés, sobre la creación, sobre todos estos aspectos. Y desde el Génesis se mira cómo se menciona a Jesús como el Verbo. Y aquí en Juan miramos que por él fueron hechas todas las cosas. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. En Hebreos 1:3 miramos que declara que Jesucristo es la brillantez de lo que es Dios. Irradia la gloria de Dios. Y Jesús lo afirmó durante su ministerio en la tierra. Esto, tal como está citado en Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El mismo Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro de los aspectos importantes es que Cristo es la esencia misma de Dios. Hebreos 1:3 reafirma otro gran elemento de la preeminencia de Cristo, y es que Jesús es la imagen misma de lo que Dios es. Jesús, por lo tanto, posee la naturaleza y la esencia de Dios el Padre. Él tiene todos sus atributos, es decir que Jesús, al igual que Dios, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Otro de los elementos es que Jesús es la autoridad máxima sobre la creación. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, nos dice que Jesús es quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. De igual forma, Cristo quita todos nuestros pecados. Este es un aspecto muy importante de la preeminencia, porque el pueblo judío estaba muy acostumbrado, como lo dijimos, a los sacrificios. Y Cristo trata directamente con nuestra salvación. El mismo libro de Hebreos nos dice que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, por su muerte expiatoria limpió nuestros pecados. O sea que a través de Cristo somos completamente libres de todos nuestros pecados. Y por último, Cristo es glorificado en el cielo. Esto es de suma importancia porque ningún otro ser ha sido tan exaltado y tan glorificado como lo ha sido Jesús en el cielo. Cuando Jesús regresó al cielo, Dios lo sentó a su mano derecha, lo que simboliza poder, autoridad, prominencia y preeminencia. Fue dotado de toda autoridad. Cuando Jesús fue al cielo, fue dotado de toda gloria, lo que ningún otro sumo sacerdote en el Antiguo Testamento había hecho o había logrado. Si miramos un poco el contexto de los sumos sacerdotes cuando ellos estaban ministrando, en el contexto judío, ningún sumo sacerdote se sentaba mientras ministraba, porque estaban en constante trabajo, su trabajo nunca terminaba. Y el hecho de que Jesús haya ido al cielo y se haya sentado a la diestra de Dios, significa que la obra de Cristo fue perfecta y fue terminada. Esta obra no quedó inconclusa. Jesús no debe seguir trabajando como el sumo sacerdote lo hacía, sino que Jesús pudo sentarse. Ni siquiera los ángeles se sientan, ni siquiera los ángeles tienen esa gloria, y cuando Jesús subió al cielo, tuvo esta honra, tuvo este privilegio, y se sentó a la diestra de Dios, mostrando que todo había sido consumado. Jesús logró la redención del mundo en la cruz, y por lo tanto era justo que Él se sentara, y se sentara en ese trono, en el lugar de privilegio que le pertenece. Por lo tanto, hasta el día de hoy Jesús permanece a la derecha del trono de Dios, como el gran sacerdote e intercesor de los creyentes. Aquí se equipara Jesús con el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de la época, y tenía contacto directo con Dios. Jesús también tiene la calidad de sumo sacerdote, pero es el sumo sacerdote que no dejó la obra incompleta, sino que la completó a tal punto de que ya no es necesario el sacrificio, sino que ya hemos sido perdonados, justificados y redimidos por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, el autor de Hebreos resalta la superioridad de Cristo desde este aspecto terrenal, respecto a los profetas, más específicamente relacionándolo con Moisés, considerando que Moisés fue uno de los más grandes líderes y profetas del judaísmo y del antiguo pacto. También resalta que Jesús es superior a Moisés por la afinidad y el arraigo tan grande que tenían los judíos con la tradición mosaica, ya que resaltando que Moisés, en todo lo grande que fue y en todo el buen trabajo que hizo, siempre fue y ostentó la calidad de siervo de Dios. Pero Jesús no es un siervo, Jesús es el Hijo. Y cuando nosotros vamos a una casa, entramos, hay una diferencia, hay una posición muy marcada entre lo que es el siervo, el sirviente, o un trabajador en una casa o en una empresa, y lo que es el hijo. El hijo, al igual que el padre, es como si fuera el dueño.
anda por la casa, anda por la empresa con total libertad. Incluso tiene poder. Lo que vemos reflejado en Jesús, quien sí ostenta todas esas cualidades de Dios. Y ha sido exaltado por encima de todos los demás. Hicieron un gran trabajo, pero nunca fueron hijos con la capacidad de sentarse a la diestra de Dios, sino que siempre fueron siervos. Por lo tanto, en Jesús, como Hijo de Dios, se cumple toda la ley de Moisés. Por lo tanto, no tiene sentido que el pueblo judío siga yendo detrás de la ley de Moisés, detrás de un siervo, cuando puede ir detrás de un hijo, en quien no solamente se cumple la ley de Moisés, sino todo lo dicho por todos los profetas del Antiguo Pacto. También lo hace este autor para que no haya ninguna duda respecto a la superioridad de Cristo. Por lo tanto, también resalta que no solo Jesús es superior en el aspecto terrenal, comparándolo con los profetas, sino también en el ambiente espiritual, siendo superior a los ángeles. Y es superior a los ángeles porque Jesús es hijo, lo que se resalta a lo largo de todo este libro, mientras que los ángeles son solamente siervos. Así como como Moisés fue siervo, los ángeles también son siervos, pero Jesús es el Hijo de Dios. Ningún ángel ni ningún profeta se ha podido sentar a la diestra de Dios, solamente Jesús ha tenido esa exaltación. Y el mundo entero se sujeta a Cristo. No se sujeta a lo que digan los profetas, ni se sujeta a lo que digan los ángeles. El mundo entero se sujeta a Cristo Jesús. Y el mundo entero se sostiene por el poder de su palabra, tal como lo señala Hebreos. Por lo tanto, miramos que es muy importante mirar todos estos elementos de la supremacía o la superioridad de Jesús respecto a los ángeles y a los profetas, por el contexto en el que estamos hablando. Si miramos un poco más a detalle el libro de Hebreos, miramos que no se tiene exactitud de quién es el autor del libro, ni de cuándo se escribió este libro, de la fecha exacta de escritura de este libro. Por lo que se dificulta saber a quién se dirigió esta epístola. No menciona textualmente a quién va dirigida. Sin embargo, no hay referencia de gentiles en el libro, ni tampoco se mencionan los constantes problemas que había entre judíos y gentiles. Por lo que se entiende, por la lectura del libro, que este texto fue dirigido exclusivamente al pueblo judío. Y más concretamente, al pueblo judío convertido al cristianismo, que, por la persecución y por todos los problemas que estaban enfrentando en ese momento, estaban muy tentados a volver al judaísmo. A veces creemos que ser cristiano es fácil, y a veces creemos que nada nos moverá de nuestra fe. Pero sobrevienen circunstancias que a veces nos hacen dudar y a veces nos hacen querer volver atrás. Circunstancias como las que estaban viviendo los judíos en ese momento, en donde no solamente eran desechados por sus familias, por sus amigos, por el pueblo judío. El mismo pueblo judío lo rechazaba por ser cristianos, porque si miramos la tradición judía, son una tradición bastante cerrada, que no acepta a nadie que esté en contra de sus creencias. Son personas que, si no están con ellos, incluso dentro de la misma familia, los apartan, los aíslan y hacen que la persona ya no sea parte de esa familia. Sumado al menosprecio social de todo el pueblo y sumado a que, aparte de ser perseguidos y rechazados por su propio pueblo, por los judíos, eran perseguidos por los romanos para matarlos por ser cristianos. No podían ser respaldados por su pueblo y el imperio romano, que estaba en furor en esa época y que tenía el poder, los perseguía para apresarlos o matarlos. Y la presión del Sanedrín, que constantemente estaba diciendo: ustedes están equivocados, se están yendo en contra de la ley de Moisés. Esto generaba una gran presión, y ellos estudiaban la palabra de Dios, conocían mucho de la ley, y se veían tentados a volver a esa ley. Por lo tanto, en este libro lo que el autor hace es decirles: no deben ir en pos de la ley, sino en pos de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de esa ley. Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es el mismo Dios y está sentado a la diestra de Dios. Y miramos que los dichos, las enseñanzas de Jesús tienen más autoridad, porque entre más autoridad tenga el mensajero, más autoridad tiene el mensaje. Moisés tuvo una gran autoridad por lo que escribió, pero el autor resalta: Jesús es superior a Moisés. Vengan en pos de Jesús, sigan a Jesús. Entonces, al conocer este contexto, miramos el porqué de la importancia de que se resalte tanto la supremacía de Cristo sobre todos los demás profetas, incluso sobre el mismo Moisés y los ángeles, para que el pueblo judío, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, se diera cuenta de que no vale la pena volver atrás, porque en Cristo se cumplió toda la ley de Moisés. Por lo tanto, no vale la pena, como lo dijimos anteriormente, ir detrás del siervo, si podemos ir detrás del hijo. ¿Para qué seguir las enseñanzas del siervo si podemos seguir las enseñanzas del hijo, que tiene un mayor valor? El peso del Sanedrín era muy importante porque, como ya se mencionó, ahí está el sumo sacerdote que hacía el sacrificio para el perdón de los pecados, y esto era también una presión muy grande para el pueblo judío, porque al ser exiliados del pueblo, los sacrificios que hiciera el sumo sacerdote no los incluía a ellos, y si no los incluía, ellos no eran perdonados ni limpiados de sus pecados. Por lo tanto, al resaltar esta superioridad de Cristo, se reflejaba que en él ya han sido perdonados todos nuestros pecados, resaltando que Jesús merece más gloria que Moisés. El autor del libro no quiere en ningún momento decir que el judaísmo es malo, ni decir que la ley de Moisés es malo. Incluso
en el texto resalta que tanto Jesús como Moisés obedecieron. Jesús como Moisés hicieron un buen trabajo delante de Dios. Pero es muy claro que Jesús merece más gloria que Moisés, porque por Jesús se construyó todo. No condena por lo tanto el judaísmo, sino el judaísmo desviado de los fariseos y de los sacerdotes de la época, que por creer que tenían tanto conocimiento, se envanecieron y por su corazón perverso no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y evitaban que el pueblo pudiera obtener esa salvación. Y esto es muy importante, el cómo la gente se envanece con el conocimiento. Una frase que me gustó mucho es que es muy probable que muchos se desvíen de la Escritura usando la Escritura como argumento para alejarse de la Escritura. Lo repito, es muy probable que muchos se desvíen de la Escritura usando la misma Escritura como argumento para alejarse de la Escritura. Y esto es muy notable y es muy común. Muchos leen la Biblia y obtienen un conocimiento y creen que ese conocimiento es suficiente o creen que saben mucho, pero endurecen su corazón. Y hay un peligro muy grande y es el pecado y que no seamos guiados por el Espíritu Santo. Debemos tener cuidado porque la misma palabra nos dice, cuidado de que ninguno de ustedes tenga un corazón perverso, porque el pecado endurece el corazón. Y muchas veces leemos la palabra de Dios con el corazón endurecido por nuestro pecado. Y eso hace que nos envanezcamos y que la misma palabra sirva como argumento para alejarnos de la palabra. Que la misma palabra de Dios sirva como argumento para alejarnos de Dios. En TikTok hay muchos grupos y muchos canales de ateos. Y los sigo porque se generan unos debates bastante interesantes. Y cuando los ateos hablan acerca de Dios, es impresionante que los que más hablan de Dios son los ateos. Los ateos hablan más de Dios que los mismos cristianos. Y es impresionante cómo el ateo habla con un argumento realmente sólido y estructurado y con un buen fundamento, y el cristiano se ira, se enoja y comenta basado en emociones. Muy típico del cristiano que cree que eso es celo de Dios, enojarse y atacar al otro. Y muchos de los comentarios que hay de cristianos en los canales ateos es: a usted le falta aprender la palabra de Dios. Y el ateo en otro video contesta: yo leo la Biblia a diario, mucho más que los propios cristianos. Y conozco la Biblia tan bien que por esa razón soy ateo. Un poco similar a lo que le pasaba a los fariseos, a los sacerdotes, al Sanedrín de la época, que conocían tanto la ley de Moisés que cerraban sus ojos y su corazón estaba enceguecido por su pecado, porque incluso ellos, que se creían tan conocedores de la ley de Moisés, estaban desviando muchas cosas y llevando al pueblo a prácticas que no eran adecuadas. Y es lo que pasa con muchas personas hoy. Puse el ejemplo de los ateos para resaltar de que conocen mucha Biblia, pero el conocimiento no lo es todo. El conocimiento con un corazón endurecido nos va a llevar a alejarnos de Dios, porque el pecado endurece el corazón. Pero si somos cristianos, por ende, no practicamos el pecado, nos alejamos del pecado, por lo tanto nuestro corazón no va a ser endurecido, por lo tanto el Espíritu Santo va a estar con nosotros, y cuando leamos la palabra la vamos a leer con la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, es muy importante que conozcamos la palabra, porque la palabra es lo único que nos permitirá estar firmes. No podemos estar firmes en el cristiano, no podemos decir soy cristiano y no conozco la palabra, porque la palabra es la que nos sostiene, porque el mundo tiene muchas teorías, muchas filosofías, incluso basadas en la misma palabra de Dios, que se han desviado y que si no tenemos el fundamento nos van a desviar. Es necesario conocer, con un corazón recto. Y después de todo esto ya viene el regaño o la advertencia a la apostasía en el capítulo 5 de Hebreos. En el capítulo 5, versículo 11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En otra versión dice: parece que no escucharan. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se relaciona mucho con lo anterior porque miramos que es posible que aprendamos y escudriñemos la palabra con un corazón endurecido. Y es posible de que estemos estudiando la palabra sin ese discernimiento del bien y del mal. Y no es solamente leer la palabra, porque muchos tienen la costumbre de leer la Biblia a diario, pero nada de eso se queda. O leen la palabra a diario, pero nada de eso se practica. La palabra es poderosa. Y si leemos la palabra y hacemos un buen ejercicio de lectura de la palabra, esa palabra será rema en nuestra vida. Esa palabra entrará a nuestro corazón y triturará todo aquello que esté mal. Todo ese corazón perverso del que habla la palabra será transformado y la palabra obrará en cambio en nosotros. Y todo dentro de la vida cristiana es muy importante, pero muchas veces nos desviamos del foco, nos desviamos del centro, que es Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra.
Y tenemos la palabra más segura, que es la Biblia, palabra inspirada y revelada por Dios. Pero muchas veces buscamos respuestas o buscamos otro tipo de conocimiento cuando tenemos el alimento sólido en nuestras manos. Por lo tanto, muchos cristianos creemos saber mucho, creemos saber lo suficiente, incluso leemos la palabra sin un contexto y sin la guía del Espíritu Santo. Algunos aspectos hermenéuticos ayudan mucho para el conocimiento, porque muchas de las falsas doctrinas salen de una mala doctrina, de una mala lectura de la palabra de Dios. Si se dan cuenta, la mayoría de sectas surgen de un versículo o de unos versículos mal interpretados o que se han sacado de contexto o que se usan de una forma aislada para generar un impacto que efectivamente se genera. Y hay muchas personas que lo siguen por tener su corazón endurecido. Entonces es necesario de que examinemos nuestro corazón y que vayamos más hacia la palabra, que estudiemos la palabra, porque es la palabra la que nos permitirá tener nuestra vista puesta en Jesús. Y es así como más adelante, ya en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miramos cómo este autor resalta mucho que está sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios no se resalta ni se repite nada al azar. Todo tiene su fundamento. El fundamento de este libro es la preeminencia de Jesús, la superioridad de Jesús y de su palabra. Por lo tanto, debemos tener nuestros ojos siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar.